Nunca. De eso no se ha hablado más nunca. En eso también hubo un cambio de gobierno en Colombia. Pero en ese momento, en el momento inicial de todo el problema de los Panama Papers, se decía Bueno. que ese era el mayor lobista para mantener a Panamá en la lista. 7 un minuto, Melissa. Y está nuestro invitado aquí en cabina. Y está con nosotros el director designado de la Caja del Seguro Social, el señor Dino Mon, ya está con nosotros. Es correcto. Muy a pesar de mi voluntad, porque es que aquí Gonzalo andaba bravo porque el señor Dino Mon no venía a esta emisora, pero iba a todos los medios de comunicación social del país. Yo sigo manteniendo mi teoría. Yo prefiero esperar que el funcionario se siente en la silla y tenga más conocimiento cierto de la institución que ahora que es designado y todavía habrá una cantidad de información que no tiene. Sin embargo, hay que reconocer y advertir que aunque no es el único panameño, sí es un panameño, Dino Mon, que no de ahora, por su profesión precisamente y por sus estudios académicos, le ha dedicado mucho tiempo de estudio al tema de Caja de Seguro Social, no como institución que presta servicios de salud y demás, sino como una institución que maneja caudales y que administra un tema demasiado o exageradamente sensitivo como son las pensiones, que, como nos han explicado aquí, y hasta yo lo he entendido, es un tema de una fórmula matemática donde la famosa pirámide, hoy por hoy en el 2024 está invertida con relación a cómo era la pirámide hace 80 años, no sé, ya no sé ni cuántos años. Don Dino Mon, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Gusto de saludarte. Gracias, igual, Dino. Y a todo Panamá. Lo primero, ¿qué hace que una persona objetivamente exitosa en su profesión haya tomado la decisión de asumir una institución tan complicada en medio de un debate tan complicado como lo es la Caja de Seguro Social y ahora el tema de la revisión integral de la legislación que regula la Caja de Seguro Social? Bueno, la verdad es que yo desde muy joven, Edwin, estaba en esta lucha. Yo comencé estudiando todos los temas de la Caja de Seguro Social desde que tenía 34, ya tengo 54 en estos momentos. Y al final siempre me ha apasionado mucho todo el tema de desarrollo social. Creo que es una de las cosas que dentro de nuestra carrera nos insiste mucho en general en profundizar todo el tema de protección social. Y bueno, lo desarrollé a nivel privado y era importante para mí, yo que vengo de estratos realmente bajos, y ver cómo pues, este país me ha podido retribuir en una educación de primer mundo. Me ha dado los mejores trabajos, me ha dado la oportunidad de poner mis negocios. Al final, todo esto lo tengo porque existe una protección social, existe una visión de país que pues en principio con ella me he beneficiado y la única manera de poder, para mí, retribuir lo mismo que he recibido es poder estar en esta misma lucha y procurar para el país lo mismo que yo tuve. La verdad es que mis papás trabajaron mucho, de manera muy honrada, honesta, poniéndome una vara muy alta, diciéndome que yo tenía que ser mejor que ellos. Y lo mismo le digo a todos los panameños. Yo creo que siempre es posible, siempre se puede. Lo único que hay que hacer es trabajar. Y por supuesto, como parte de un gobierno, lo que tenemos que dejar es efectivamente esas bases para que las personas que tienen aspiraciones puedan realmente poder tener sueños cumplidos como los que he tenido yo. Y ojalá, efectivamente, dentro de este gran monstruo que es la Caja del Seguro Social, como tú dices, convergen muchas cosas, podamos lograr un trabajo apasionado, brillante y que de verdad redunde en el beneficio de todos los panameños, que es mi principal intención. Señor Mon, aquí en el debate hay muchas personas que están, bueno, como un debate que nos importa a todos, hay muchas opiniones encontradas. Y la famosa frase medidas paramétricas para cierto grupo de gente se está utilizando como una medida prácticamente despectiva. Y hay ciertas propuestas que se han puesto en la mesa diciendo que esas son cosas que no se van a tener que hacer. ¿Qué tan cierto o qué tan viable son arreglar específicamente el tema de las pensiones, del déficit actual en las pensiones, sin tener que entrar a medidas paramétricas? Tanto en el fusionar los dos sistemas, que es una de las propuestas, como en simplemente no entrar
a tocar el fundamento de la pirámide actual. Y esta propuesta de fusionar los dos sistemas, ¿qué tan viable es? Y si no, ¿en qué posición nos pondría para el futuro? Realmente cuando uno habla de seguridad social y particularmente en materia de pensiones, hay muchas dimensiones del problema. Está la dimensión de la cobertura, cuántos realmente de los panameños tenemos el beneficio a futuro. Está el tema de la pobreza, cómo incluyes el tema de la pobreza dentro de este entorno de las pensiones, cómo incluyes todo el tema de todos aquellos que no están formalizados. Y está toda la parte correspondiente, digamos, a la parte técnica que hace la suficiencia del mismo problema. Hay muchas dimensiones y todas hay que atacarlas, no nada más una. Hoy se está atacando en todos los medios una de las áreas que quizás no es la más importante, es la más técnica, sí, es la que pues genera mucho palanqueo a nivel financiero, que son las medidas paramétricas, pero realmente lo más yo creo que importante es esa inclusión, esa cobertura, ese manejo del futuro del país y de que tú puedes nacer pobre y no mueras pobre. Esas cosas para mí son muy importantes dentro de la seguridad social. Y en ese contexto, cuando tú ves el problema financiero de la Caja del Seguro Social, es muy claro que las medidas paramétricas son el esfuerzo que pone la población para resolver el problema. Esfuerzo en términos de número de cuotas, años de cotización, edad de jubilación, etcétera, etcétera. Pero eso va a depender mucho de qué tanto financiamiento efectivamente externo, no necesariamente dentro del grupo de asegurados, se tenga. Si el gobierno, por ejemplo, pone X cantidad de dinero por mes, por año, indudablemente la cantidad de esfuerzo que tienen que hacer los panameños es menor, es una balanza. En la medida en que podamos encontrar ahorros, como ya ha dicho el señor presidente, de diferentes partes dentro del erario público, dentro de la Caja del Seguro Social, y se ordenen esos ahorros y se redirijan a la Caja del Seguro Social, pues mucho menos es el esfuerzo que tiene que poner la población. Entonces una balanza entre uno y otro, en donde pues tienes que ir viendo todo lo que es la economía alrededor de este problema. Yo sé que esto es algo que usted acaba de entrar y estos son estados financieros muy, muy complejos, pero ¿sabríamos cuánto realmente representaría del déficit los ahorros, por ejemplo, en cobrar las cuentas que hacen falta, en realmente hacer más eficiente la administración del sistema de pensiones? ¿Sabríamos más o menos cuánto podría llegar a representar eso del déficit actual? Sí, claro. El déficit actual en valor presente, lo que se debe al día de hoy, si traemos todos esos flujos a materia actual, estamos hablando de entre 70 y 75 mil millones de dólares, casi un año de Producto Interno Bruto del país. Las cuentas por cobrar en obrera patronal que se deben a la Caja del Seguro Social son 310 millones de dólares. Entonces, cuando tú pones de relieve 310 millones de dólares sobre 75 mil millones, claro, es plata 310 millones. Hay que ir a cobrarlo, hay que ir a perseguirlo y más, como dicen, si tenemos jurisdicción coactiva no debería pasar $1 desapercibido. Realmente es un tema reprochable a cualquier tipo de administración, porque todas han sido lo mismo. No han tenido, yo creo que la voluntad, pero sí han tenido todos los medios que dispone la ley. Espero que a mí no me pase lo mismo y que el equipo efectivamente que trabaja dentro de la Caja del Seguro Social junto con pues el equipo operativo que llevamos efectivamente logre hacer un buen papel y el mejor recaudo que tenga la historia de la Caja. Pero indudablemente, aunque cobremos los 310 millones, eso no va a arreglar el problema hoy. Aunque cobremos todo lo que en principio dicen que se ha despilfarrado, pues eso, ¿cuánto puede ser? ¿2.000 millones? ¿3.000 millones? Ante un problema de 75.000 millones. Hay que meterse en una reforma, hay que meterse en esto porque el próximo año, tal cual como se ha explicado varias veces, los jubilados tendrían que recibir un recorte en sus pensiones si no arreglamos el problema. Por eso el presidente está tan preocupado. Este es un problema que ya rebasó el aparataje de discusiones que no llevan a nada, porque tenemos un problema que enfrentar a partir del 1 de enero y que se conjuga con una economía que está en franco crecimiento y recuperación, y que si no recuperamos y no este desafío no lo enfrentamos de la manera correcta, puede hacer un colapso con el desarrollo económico que se pretende para el país. Ahora, don Dinomón, yo quisiera preguntarle si usted cree que la retórica que utilizan algunos sectores sobre el por qué no están de acuerdo con, por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación es un daño que se le hace al debate. ¿Y por qué se lo digo? Porque muchos de los argumentos que dan
o no son correctos o les falta un poquito a la oración. Por ejemplo, la edad de jubilación, cuando uno escucha a los grupos que defienden la no elevación de la edad, es que va a caer o recaer sobre el trabajador, pero no dicen que también recae sobre el patrono, que es quien paga más a la hora del descuento de la edad de jubilación. ¿Qué tanto daño le hace al debate el hecho de que lo que se comunique por las partes, de un lado o de otro, no sea sincero y tampoco preciso? Sí. Primero aclarar, en la cuota obrero patronal, exclusivamente la que va a pensiones, el que paga más es el obrero. Uh-huh. Por eso, indudablemente, y no el patrono. Por eso el esquema se vuelve un poco más sensible, porque pues el obrero está hasta aquí. En principio no le alcanza. Tenemos un costo de vida que se ha vuelto uno de los más altos de la región. Y pues por supuesto el que se imponga un tributo mayor para efecto de la Caja del Seguro Social o un aumento de la cuota obrero patronal, para él implica pues aumentar, lo que sea que tenga que aumentar proporcionalmente. Recuerda que el patrono donde paga la mayoría es para el programa de enfermedad y maternidad, para la parte de salud. Es importante entender que para invalidez, vejez y muerte, el obrero paga el 9,5% de su salario y el patrono paga el 9.25% del salario y el patrono el 4.25% para hacer el 13,5% de cuota obrero patronal. O sea que el 60% lo paga el obrero. Y en enfermedad y maternidad el patrono paga el 8% y el obrero paga el 0.5%. Ahí es donde comienzan las confusiones, ¿no? Resuelto ese tema, indudablemente cada parte va a tener argumentos para pues comunicar la posición que tiene frente al problema. Pero yo creo al final que los números son los números. 1 más 1 es 2 y eso nadie lo va a discutir. Creo que se están discutiendo muchos temas de forma, pero al fondo, tarde que temprano, cada grupo va a llegar. Por ejemplo, nosotros recibimos en la mesa de trabajo, esta mesa de consulta que ha convocado el presidente, la propuesta de CONATO. Yo te puedo decir que yo estaba de acuerdo casi en el 85% de todos los statements que estaban poniendo. Sin embargo, por supuesto, cuando vemos la matemática, pues hay que organizar algunos tipos de información que permitan que cada grupo pueda sensibilizarse de verdad de los números y pueda entender qué es posible y qué no es posible. Si tú me dices a mí, por ejemplo, que la economía tiene que poner cada año, es decir, todos los panameños a través de un aporte gubernamental, 1.780 millones de dólares, pues la pregunta es, está bien, con 1.780 por supuesto se va a resolver el problema, pero ¿puede esta economía pagar 1.780 millones de dólares por año? Eso es lo que realmente tenemos que comunicar de forma correcta. Yo puedo hacer cualquier corrida, poner el número que dé, pero la pregunta es, cuando metemos ese número en la coctelera, ¿qué sale? Entonces, cuando uno ve las propuestas de todos los sectores que se van a ir presentando, va a haber ese tipo de diferencias y va a haber el punto en donde esas diferencias, pues las vamos a tener que tratar, las vamos a tener que explicar y vamos a tener cada uno la posibilidad de preguntarnos qué es posible y qué no es posible. Ha sido precioso el ver mucha, más que filosofía, aterrizaje de soluciones. Y mira, sorprendentemente, como tú dices, si bien es cierto, muchas cosas se han comunicado de manera un poco general o hacia una perspectiva cuando tú los pones en una mesa de trabajo y obligas a que todo el mundo se sincere en la propuesta, pues queda todo de manera muy transparente y eso es lo que se ha podido lograr hasta el momento y yo tengo confianza que en principio esas verdades a medias dejen de ser verdades a medias, ¿no? Una pregunta. Una de las propuestas que yo he escuchado mucho es el tema de unir los dos sistemas y regresar al sistema anterior. Otros expertos han dicho que el problema de esto es que nos va a dar dinero hasta el 2034 y después nos va a dejar con un déficit mayor. ¿Qué tan viable es poder unir estos sistemas? Bueno, a mí no me toca en este momento hacer un diagnóstico de la viabilidad o no, porque todavía no hemos llegado a esa fase y de verdad pecaría si adelantara cualquier tipo de opinión técnica, porque mi función como director de la Caja de Seguro Social designado y como rol de coordinador en la mesa es escuchar en este momento. Pero lo que sí puedo ver es que, pues claro, hay un grupo, por ejemplo, que ya presentó, todos lo conocen, que es CONATO, que presenta como propuesta la unión de los sistemas y presenta la viabilidad financiera bajo ciertos parámetros, que pues
son bastante respetables, todos los hemos oído, pero va a llegar un momento en donde todos esos parámetros de viabilidad se van a poner en contexto dentro del entorno económico del país y se va a poder ver si es viable o no, dependiendo ahora de la otra cara de la moneda. Recuerda que el modelo económico de este país lo decide el Ejecutivo, que se ganó por el voto ese modelo económico. Entonces, él es el que tiene que compartir con todos y cada uno si eso es posible o no, porque si se define inversión en pensiones más allá de lo que en principio se tiene visto dentro del modelo económico país, entonces pues recortas al agro, recortas a inversiones en carreteras, recortas en inversión país. Entonces hay que ver todo esto dentro de un contexto económico que en principio el Ejecutivo presentará en esa convergencia al final. Ese es un punto que para mí es muy interesante, porque cuando uno ve lo que está ocurriendo en otros países, Francia hoy tiene que destinar más del 15% de su Producto Interno Bruto al gasto de pensiones. Noruega, que tiene uno de los mejores sistemas de pensiones, que también tuvieron que pasar por una reforma, tiene que destinar gran parte de los ingresos del petróleo y de las empresas mixtas, tiene que destinarse al tema de las pensiones, porque el mundo está envejeciendo y está viviendo más. En Panamá hay alguna fórmula en la que nosotros podamos hacer que el sistema sea sostenible sin tener que ir dedicándole cada vez más porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto por una población que está viviendo más y que está cotizando menos. Una pregunta muy brillante, me encanta cuando los periodistas hacen esa pregunta, porque dejan de ver, y me imagino que esto es parte del análisis investigativo, la otra cara de la moneda. Los países aportan esta cantidad de recursos a la seguridad social, pero inmediatamente que estudian aportarlos, también estudian las reformas fiscales pertinentes. Y cuando tú hablas de la tasa impositiva solamente de IVA o ITBMS de cada uno de esos países, estamos hablando de tasas entre el 19 y 22%. Entonces, si tú tienes un ITBMS de 19 y 22%, claro, por supuesto, ya has rehecho toda la parte de ingresos que parten de ese Producto Interno Bruto hacia el destino para lo cual estás creando el impuesto, que es para las pensiones. En Panamá, por supuesto, tenemos uno de los impuestos a la transferencia de bienes muebles más bajo de la región. Y bueno, por supuesto, a nadie se le ocurriría en este momento, y mucho menos al gobierno, decir que va a arreglar un problema de pensiones y además subir los impuestos. ¿No me explico? Entonces, yo creo que el entorno a lo que nos lleva es apretarnos el cinturón, ya lo hemos dicho varias veces, ver cuáles son los ahorros que de alguna forma el gobierno puede hacer y entonces establecer cuáles son las medidas que de forma convergente tendrían que darse de forma adicional para poder tomar este problema. Y eso es lo que pues, el presidente de la República y mi persona estamos llamados a tratar de lograr con esta escucha de soluciones. Cuando uno escucha, de repente se le prende el bombillo de que, oye, yo no tomé esto en cuenta y por aquí, por ejemplo, hay una fuente de ingresos que no sabíamos. Por ejemplo, muchos dicen, que la fibra óptica, que no se le han dado a la caja. Pues que la fibra óptica no existe. Una cosa es el transporte y otra cosa es una concesión de negocio. Esa concesión de negocio nunca se dio porque la fibra no pasaba por un lugar en donde hubiese negocio y obviamente a las empresas pues no les convenía hacer negocios con esta fibra oscura que se tenía y por lo tanto pues no se dio y pues los ingresos no se dieron y por lo tanto el 10% de los retornos tampoco. Entonces eso hay que aclararlo, se ha ido aclarando poco a poco, pero así como sale eso, de repente salen otras cosas interesantes que te dicen en esas mesas y que estamos tomando nota para, con respecto a eso, quizás lo que no se nos ocurrió tomarlo en cuenta para lograr este financiamiento que se requiere de los 75 mil millones al día de hoy, que solo es el déficit al día de hoy. Exacto. Vale. Cuando uno ve los sistemas de seguridad pública del mundo, uno empieza a ver, según diferentes rankings, que aparecen obviamente los países nórdicos, que aparecen algunos países de Asia, entre ellos Japón, Taiwán, hablan de Dinamarca, se menciona Noruega, y así sucesivamente. Obviamente tomando en cuenta el alto costo impositivo que tienen, como lo decía Cristi. Pero si nos venimos a nuestra región, hay un sistema de salud que más allá de tener sus fallos, genera de alguna u otra forma algún tipo de aplausos, aunque el presidente Gustavo Petro lo haya querido transformar, que es el sistema de Colombia. Un sistema mixto en donde trabaja la empresa privada
y el sector público de la mano. Si nosotros quisiésemos tomar en cuenta algún ejemplo de sistemas de seguridad social del planeta, ¿cuál le gusta a usted? A mí me gusta mucho el sistema sueco. Es un sistema que realmente combina pues todas las filosofías de mejores prácticas. Trabajan en un sistema unido, es 100% Estado, pero la convergencia de la iniciativa privada está mucho en el manejo de las inversiones, mucho en dar servicios en otro tipo de estructuras y ha cobrado una relevancia porque lejos de realmente estar en ese debate de cómo es la estructura del sistema, lleva al sistema a una sostenibilidad de largo plazo de una forma muy natural. Explicarte los temas técnicos, bueno, vas a hacer análisis seguro periodístico después de esto y lo vas a buscar, pero sistemas que realmente sean sostenibles en sí mismos es hacia donde pues cualquier seguridad social quiere ir. Y quitando el debate un poco al lado de que si es todo junto solidario, si es todo junto cuenta individual, eso no es realmente la esencia del problema. La esencia del problema es que efectivamente estemos recibiendo, y ojo, recibiendo de manera indexada, porque hoy los jubilados reciben una pensión y el costo de la vida se sube tanto que después tienen que tirarse a la calle porque ya no les alcanza. Tenemos que lograr que haya un sistema que indexe pensiones en el tiempo, es decir, que le dé los aumentos necesarios para cubrir el costo de su vida y que vivan con dignidad, con independencia, pero que a su vez ese valor tenga algún tipo de referencia con los aportes que se hacen. No podemos dar beneficios que no tienen coherencia con los aportes y el financiamiento que se logra en el sistema. Eso es fundamentalmente el problema que tienen todos los países. Los beneficios que se otorgan tienen que tener coherencia con el financiamiento que se logra obtener, financiamiento de la cuota obrero patronal o de los entes exógenos que participen en el tema. Pero lo que no se puede hacer es dar pensiones que no pueden ser costeadas de alguna forma. Y eso es lo que hemos venido haciendo a través de estos. Desde 1941, cuando la caja comenzamos a hacer, como decía el profesor Edwin, un sistema piramidal que realmente te sirve para el arranque del problema. Pero tú tienes que saber cuándo lo corta, porque esa pirámide te va a comer. Y entonces tienes que, habiendo ordenado la economía, poner los aportes necesarios para cubrir esos huecos, porque tú no te puedes desayunar hoy de alguna manera la cena de tus nietos, ¿no? O sea, no puede ser, eso está incorrecto. Y todos los países que lo han entendido le ha ido bien. Colombia particularmente, que es uno de tus grandes ejemplos, pues lo trata de mezclar de una forma muy coqueta. Cada país tiene que buscar lo suyo y creo que para eso son estas mesas de estudio, estas mesas de escucha, para ir buscando lo mejor de cada parte, ¿no? A ver, este tema donde un poco con lo que decía Gonzalo al inicio, sin que hubiese comenzado ya sabíamos quiénes iban a poner. Y bueno, eso está en el juego de la dinámica democrática con un tema tan nacional como este, como lo es Caja de Seguro Social, sus fondos, sus prestaciones, sus medicinas, las pensiones, etcétera. Y bueno, hay sectores que tienen su propia agenda y bueno, ellos sabrán cómo la administran. Listo. Pero ¿qué ocurre? Es un debate nacional donde hay un tema complicado y denso como es un tema matemático, la ecuación. Mira, es que la plata no alcanza, porque cada vez hay más jubilados, porque se vive más tiempo, todo lo que ya se ha explicado. Por eso quería saber si yo le puedo preguntar a Dino Mon, tan panameño como cualquiera de nosotros, para que ese individuo, hombre o mujer que nos está escuchando, joven o viejo que nos está escuchando en estos momentos, ¿qué es lo básico que debe saber para poder luego entender el debate? Porque unos y otros salen a dar su versión y sin darse cuenta quedan elaborando técnicamente. Sin darse cuenta, eso es muy humano. Pero yo me quedo pensando y me quedo preocupado. Bueno, ¿cómo lograr que la gente, el panameño más sencillo, más humilde del país, puede decir, mira, es que el problema del Seguro Social es este, por esto y por esto, y las opciones son esta o esta? ¿Qué le podría decir, Dino Mon? Bueno, primero nada más puntualizar. Si bien es cierto, ciertos grupos tienen agendas que no necesariamente son concordantes con la agenda presidencial en este momento, ninguno se ha opuesto a participar.
indudablemente, quieren participar en sus términos. El presidente le ha dicho que él los está invitando a participar dentro de esto en los términos que él ha así diseñado para poder que la escucha sea fértil. Si no, esto se sale de control. Pero de una manera muy honesta y clara, te digo, Edwin, todos han participado en la mesa y todos llegan con buen ánimo de contribuir. De una manera que muchos pueden estar sorprendidos de eso. Yo que estoy ahí puedo ver que las contribuciones son brillantes y aplaudibles. Dicho esto, digamos que el problema de manera más simple se resume de la siguiente forma. Cuando se crea la Caja del Seguro Social, se crea para de alguna forma pagar pensiones que duraban 11, 12 años. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que lo que tú aportabas te alcanzara para 11, 12 años, que era tu expectativa de vida, y se acabó. ¿Qué es lo que el panameño tiene que saber? Bueno, que las pensiones hoy, si vamos a seguir con el sistema actual, tienen que ser financiadas de tal manera que lo que tú aportes, cuando llegues a la edad de jubilación, la pensión que te otorgue tenga que o pueda ser de alguna manera otorgada por 29 años después de que la mujer se jubila y por 22 años en promedio después de que el hombre se jubila. Por lo tanto, lo que todos los panameños nos tenemos que en este momento preguntar es cómo hago para financiar a través de mis aportes obrero patronal una pensión digna que dure 29 años. Es decir, que si yo tengo esa plata en el banco y luego la voy retirando mensualmente, Edwin, una vez que llegué a mi edad de jubilación, yo tenga 29 años de retiro, si es una joven, una mujer de 57 años, y tenga 22 años de retiro si es hombre. Por supuesto, la matemática hay que hacerla para saber cuánta pensión para mí es digna, ¿no? Porque lo que voy a retirar es esa pensión digna. Y además retirarla de tal manera que la pueda ir creciendo cada tanto tiempo, el retiro. Porque si me mantengo con el mismo retiro como pasa hoy, después me tiro a la calle porque no me alcanza para vivir. Entonces yo tengo que provocar que lo que yo aporte en tiempo, cuotas y rendimiento de intereses me dé una cuenta, un saldo al final del periodo que alcance para retirar la pensión que considere yo digna para que yo pueda retirarla por 29 años o por 22 años si es hombre o por 29 años si es mujer después de la edad de jubilación. Eso es lo que nos tenemos que explicar. Hoy día la pensión está diseñada para retirar 11 años o 12 años y resulta ser que viven 29 las mujeres después de la edad de jubilación a los 57 años y 22 años más los hombres después de la edad de retiro a los 62 años. Eso es lo que está pasando en promedio. Por lo tanto, todo lo que se pueda decir tiene que encuadrarse en esa ecuación. En cuánto es la pensión digna que debo de recibir y que eso me lleve a poder aportar X cantidad de dinero mensualmente, que más intereses con una buena inversión que me permite entonces retirar por 29 o 22 años, dependiendo del sexo de la persona, esto, lo cual no es fácil, esa cuadratura, por supuesto, claro, del círculo, ¿no? Hay, como dice Cristi, hay quienes han convertido la palabra paramétrica en una obscenidad. Sí, palabra sucia, ¿no? Palabra sucia. Las paramétricas son patria o muerte. O sea, no hay ninguna otra fórmula de resolver esta situación sin tocar esa medida. Bueno, lo que han dicho los obreros es que es patria o muerte porque el gobierno tiene X cantidad de recursos que los puede poner sobre la mesa. Y eso indudablemente pues habría que estudiarlo, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Yo lo que intuyo es que efectivamente si yo digo que tengo una cantidad infinita de dinero para poner en el pot, por supuesto no toco absolutamente nada. Entonces yo creo que hay que llegar, por supuesto, a ese término medio, porque la economía no es blanco o negro. O sea, en la economía hay que cumplir con muchos deberes y obligaciones. Y sí es cierto, hay que ver la historia y lo que se ha hecho en la historia, pero no para necesariamente tomarlo como una excusa para no hacer. Más bien, tienes que ver la historia para tomar el ejemplo de lo que no debes hacer y comenzar a actuar de manera inmediata. Y de manera inmediata lo que sí les puedo decir es que el gobierno, de lo que yo he estudiado de la economía, no tiene un
pozo de fondos de donde puedas extraer la cantidad de dinero que tú creas, ni tampoco la economía puedes decir tomo de aquí, tomo de aquí, tomo de aquí, sin realmente ver cuál es la planeación económica del país, tú desde el punto de vista foráneo, porque se complican los problemas. Pero eso es todo lo que te puedo decir. Al final, lo que todos nos tenemos que poner de acuerdo es si esas fuentes de recursos son válidas o no son válidas dentro del problema, y entonces que la matemática te diga, oye, es que por diferencia, entonces el esfuerzo es el que debe hacer el pueblo. ¿Me explico? Claro, el tema es que, o sea, mi único, cuando escucho hablar de eso, de sacar, y yo entiendo que las pensiones tienen que estar, en el fondo, son, por lo menos en la base, subsidiadas o apoyadas por el Estado, pero se convierte en una situación casi insostenible, porque entonces nos encontramos en el debate que de cada cierto tiempo la gente sigue viviendo más y el dinero sigue no dando, y entonces estamos en este hueco de que el déficit sigue creciendo y sigue creciendo si no se arregla el problema de fondo. Y con esto yo quiero un poco regresar a la experiencia que han tenido otros países, porque este debate no es único de Panamá. Sí. Todos los países, dado la realidad que la tecnología ha avanzado, y cuando nosotros vemos cuál era la expectativa en 1960, que era 61 años, y hoy en Panamá son 77 en promedio, eso te habla de una población que vive más y que ha ido, y la población del mundo, sobre todo el mundo occidental, ha ido envejeciendo en general. Y todos los países se han tenido que enfrentar a esta realidad de reformar de alguna manera u otra sus sistemas de pensiones. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, ha sido una situación traumática. En Chile vimos la explosión social, y ahora en Francia, pues lo vimos el año pasado con las pensiones, que se subió la edad de jubilación. ¿Cómo se podría hacer en Panamá para poder, lo que para mí es una realidad, y es, no veo cómo a largo plazo no se pueden tocar la edad de jubilación, porque Panamá tiene una de las edades de jubilación más tempranas de Latinoamérica. Pero ¿cómo se hace esto en una situación que no sea traumática para la población? Bueno, yo lo he dicho varias veces y vuelvo a repetir, en mi rol de protector de la seguridad social, pues no puedo adelantar ningún tipo de soluciones, pero lo cierto es que la edad de jubilación no es un tema, Cristi. Técnicamente hablando, si tú estás repartiendo a la edad de jubilación el beneficio que corresponde a todo lo que el sistema de acumulación de tus aportes e intereses está dando, no pasa nada. De hecho, todas las reformas parten de que de una generación para adelante, si esta hizo el problema, y aquí hay un hueco, pues no lo hagamos más grande. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué hacemos con los nuevos de aquí en adelante para que todo sea suficiente? Lo primero que hacen todos los países es encontrar cuál es ese equilibrio entre el beneficio que se recibe y el aporte que se hace. El problema que tenemos en Panamá no es tanto la expectativa de vida. El problema es que desde que nacimos entendíamos que tenía que haber un financiamiento mayor, teníamos un país débil, pospusimos el financiamiento, es decir, le dijimos al obrero, bueno, paga esto por lo menos, pero te vamos a entregar una pensión que no tiene ningún tipo de relación con lo que tú aportaste, porque la diferencia lo va a poner el país cuando se arregle. Y ese es el principal problema de todos los sistemas de pensiones, que hoy podemos decir, de aquí para adelante arreglamos el hueco que se ha hecho en el tiempo, producto de que nunca pediste el aporte y los recursos necesarios para financiar las pensiones, pues es el que hay que arreglar. Y ponemos en la ley que, sí, el gobierno lo va a arreglar de aquí en adelante. Pero es que la economía cambia y hoy nos puede ir bien y mañana nos puede ir mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El no diseñar, y tal cual como lo dices, pensiones y beneficios que vayan de acuerdo al tipo de aporte o de acumulación que tienes dentro del sistema financiero de las pensiones, ahí es donde está el principal problema. Entonces, los dos retos ahorita es cómo hacemos que haya un balance de aquí en adelante entre lo que se recibe y lo que de alguna manera se recibe como pensión y se aporta como financiamiento para esa pensión para todo aquel que entra nuevo. Cosa de que, como tú dices, Cris, no dependa de entes exógenos. Y luego, lo que ya tenemos parqueado en 75,000 millones de dólares, entonces de aquí a futuro, ¿cómo lo vamos amortizando? Como un préstamo que tenemos que pagar. Y ese es el préstamo del cual nosotros tenemos que preocuparnos. Si balanceamos el sistema de aquí para adelante, ¿cómo pagamos los 75,000 millones? Bueno, el gobierno puede con esto, porque la economía, si le quitamos todo, se acaba este país. Claro. ¿Puede con esto? Bueno, pero si el gobierno puede con esto, entonces nos queda como población hacer esto. Es que nada más hay dos patas.
porque no podemos pedirle a una sola pata que haga todo, cuando en esos 75.000 millones, recordemos, no había balance entre lo que nosotros recibíamos como pensión, que eran diseños para 11 años de pensión, pero lo hemos estado recibiendo ¿por cuánto? Por 22 y por 29. Ahí es donde se genera toda la discusión. Y entonces comienzan a decir, es que Dinomon dice que las pensiones son muy generosas. Yo no digo que las pensiones son muy generosas, las pensiones son las que en principio se otorgaron. Lo que yo digo es que para poder otorgar una pensión, teníamos que haber preveído el financiamiento correspondiente, sea que lo pagáramos nosotros o sea que hubiese un fondo que el propio Estado generaba para hacerlo. En 20 años, el gobierno en la reforma del 2005 se preparó la ley para hacer esos aportes. Se preparó la ley para que si no lo hacías, el propio Estado viera una formulita que está en la ley y dijera, tengo que hacer una reforma y tengo que poner el dinero. Pero todos buscaron la forma en estos últimos 20 años de no hacer nada, incluso de saltar la ley, lo que es reprochable para la Junta Directiva y para todos los gobiernos anteriores. La ley dice en el artículo 219 que si el gasto anual excede 2.25 veces las reservas que se tienen ahorradas, tienes que llamar a una reforma. No te dice, puedes pensarlo, podrías hacerlo. Dice, tienes que hacerlo. Y eso se viene dando desde por ahí, desde el 2014. Y no se hace nada. No se llama. No se ha hecho nada. De hecho, en el estudio que se hizo en el 2005, yo fui uno de los precursores. A mí me prohibieron incluso llegar a las conclusiones finales porque generaba problemas, ¿no? Gracias a que de alguna manera uno puso el sistema mixto, que podrá tener sus problemas, por lo menos tiene dinero. Pero lo que es cierto es que en ese interín se dijo, son como 500 millones lo que se necesitan meter por año. El gobierno decía, bueno, yo meto 70, después 100 y llego a 140 y después estudio con esta formulita si tengo que meter más. Bueno, ni metió los fondos que se le dijo, ni de alguna manera estudió el problema. Entonces, aquí estamos el día de hoy. Claro. Ya eso se había de alguna manera previsto. Fíjese, don Dinomon, que antes de mi pregunta quiero aclarar este punto porque nos enviaron un cuadro. De la cuota obrero patronal, Sí. usted dice, sí, el trabajador paga más en el tema de invalidez, vejez y muerte. Pero en general, quien paga más es el empleador. Claro, porque está la cuota de riesgos profesionales que no se toma en cuenta. Por Ajá. supuesto, pero eso quiere decir que si se aumenta la edad de jubilación y se sigue pagando esta cuota obrero patronal, quien sigue pagando más es el empleador. Ojo, pero la cuota obrero patronal que se puede incrementar, hay que decir que es sobre la parte de pensiones nada más o sobre la parte de salud, porque si no incrementas sobre la parte de salud, Claro. indudablemente, y solo incrementas proporcionalmente, por decir algo, sobre la parte de pensiones, el obrero termina Claro. corriendo con más. Eso es lo que los obreros, y yo me solidarizo como panameño, como muy corriente, como todos los que estamos aquí, nadie quiere pagar más. Nadie quiere que le toque ningún beneficio, esa es la realidad. Pero la única manera, como dice el profesor Cabrera, que podamos nosotros ver el problema es que nos hagan el esquema, nos hagan la matemática. Y para eso estamos pidiendo que todas las soluciones muestren la viabilidad financiera para ver en esa matemática qué es posible y qué no es posible al final, ¿no? Ahora bien, usted llega a una institución que el día de ayer se anunció por parte del director saliente está impregnada de una mafia. Lo dijo ayer, dándole continuidad a lo que ya había dicho el presidente José Raúl Mulino. Una institución que tiene más trabajadores que la Autoridad del Canal de Panamá y Copa Airlines. Una institución que está quebrada económicamente por la cantidad de trabajadores que tiene y que muchos todavía, o no muchos, una parte no se entiende de por qué siguen allí. La pregunta es, ¿cuál va a ser el sacrificio que Dinomon, como director de la Caja del Seguro Social, va a hacer en la institución? Bueno, lo primero es chistoso, ¿no? Que el presidente solo tiene 2 meses de estar en el puesto y ya se dio cuenta de lo que en 5 años no nos dimos cuenta dentro de la Caja del Seguro Social. Es muy difícil para mí oír que un director reconozca algo y en 5 años que tuve la oportunidad de ver qué tenía que hacer, no lo hizo. ¿Será que tenía miedo? Pero bueno, yo veo un montón de guardaespaldas, ¿no? O sea, si tenía miedo a que de alguna manera le pasara algo, pues yo creo que esos son puestos en donde la valentía es una de las principales cosas que hay que ver si es que hay mafias dentro. Yo me reservo cualquier tipo de comentario porque todavía no estoy en el puesto. Pero una de las cosas que sí les digo es que nosotros vamos a entrar, vamos a evaluar, y lo he dicho una y otra vez, el trabajo que está haciendo la gente.
aquella gente que esté clasificando papel para después quemarlo, pues se tiene que ir. No queda de otra. Y buscaremos los medios que nos permite el reglamento para poder exhibir la falta de rendición de cuentas que cada una de estas personas tiene. Que nos vamos a encontrar con muchos sindicatos. Miren, la verdad, también esa pregunta la he contestado varias veces diciendo, los sindicatos existen porque la caja existe. Si no existe caja, no existe sindicato. Así que yo creo que los sindicatos van a ser nuestros mejores aliados en este momento. Porque para poderle dar oxígeno a la caja y poder que siga y ellos efectivamente tengan derecho que de alguna forma proteger, necesitamos todos juntos construir. Que efectivamente pues tenemos que relocalizar personas. Pues no puede ser que en un almacén trabajen más de 190 personas para controlar 1.000 artículos, cuando en la ACP, en un almacén, se controlan 28.000 artículos, no 1.000, claro. 28.000 con 90 y pico de personas, y tú digas que efectivamente allí no sobra gente. Pero quizás esa gente que sobra en ese almacén hay que ponerla a cobrar la cuota obrero patronal. Entonces, lo que tienes que hacer es mover gente. O quizás esa gente que está en almacén tienes que mandarla a reforzar las ventanillas de entrega de medicamentos, porque quizás la chica que está entregando medicamentos tiene una cola enorme y nada más está ella, y resulta ser que los medicamentos ya llegaron, pero no los puede meter al sistema y sigue en cero el total de aspirina. ¿Me explico? ¿Y qué hacemos con los terrenos de la Caja de Seguro Social? Eso es algo también que hay que ver y que hay que administrar. Fíjate, nosotros tenemos allí, no sé, más de 25 personas administrando 9 terrenos. Tenemos que ver qué vamos a hacer o cómo se pueden tener 25 personas administrando 9 grandes terrenos, ¿no? Yo creo que los terrenos de la Caja del Seguro Social hay que ponerlos bajo una estructura que sea rentable. Eso es lo que debería estar haciendo ese departamento, buscando las opciones, por supuesto, que aparecen dentro de toda la filosofía de real estate y de la administración de esos bienes inmuebles, para que de alguna manera se pueda sacar una tasa de retorno y no se tengan como materia muerta de gobierno en gobierno. Si bien es cierto que efectivamente muchos de ellos son valiosos y los podrías vender mañana, la pregunta es, una vez que lo vendes, ya lo vendiste y se fue. Pero si tú los pones a rentar, es decir, haces un proyecto bonito en donde la caja sea socio, caray, eso es lo que efectivamente se requiere. Pero yo no veo a las administraciones haciendo eso. Yo veo haciendo todo menos lo que haga que la institución crezca y sobre todo que se centre en el asegurado, porque todas las decisiones las tenemos que hacer para que redunden en el mejor beneficio del asegurado. Si tenemos que restablecer el sistema de almacenes de otra manera, pues es porque no se pueden vencer los medicamentos, tienen que estar al día. ¿Para quién? Para que los asegurados tengan medicamentos. Entonces no podemos tener sistemas que no estén funcionando y que impacten directamente en la salud de todos los panameños. Y hacia allá, de verdad, tenemos que ir. Yo lo digo una y otra vez, me han dicho que esa frase que digo no les gusta cuando la menciono. La indolencia es lo que yo jamás me pensé encontrar en esta institución. Son de esas cosas que te puedes pensar muchas cosas, hasta las mafias que te puedes encontrar. Pero indolencia en una institución en donde el 63% es personal que se dedica al sector salud, eso yo no lo tolero. Y ustedes lo han visto en los reportajes de televisión, en donde ha ido el presidente. Yo me he, de alguna manera, quedado un poco en back, haciendo mi scouting un poco a la secreta. Y de verdad, la forma de atención, todo lo que en general uno ve en la caja, es un sistema desarrollado para beneficiar a los propios, ¿sí?, empleados de la caja, colaboradores de la caja, pero no para beneficiar al asegurado, que debe de ser el centro del trabajo de todos nosotros los que ahora vamos a colaborar en la Caja del Seguro Social. Y eso es lo primero que Dino Mon va a hacer. Tiene que cambiar el corazón de la gente que trabaja en la Caja del Seguro Social. Porque si no cambia su corazón hacia donde tiene que dirigir el corazón, yo fallé. Porque esa institución, esto es un trabajo de 5 años para mí. Y después de 5 años, ¿qué queda? Si no queda un corazón que tiene que doblegarse ante el asegurado, que tiene que hacerle reverencia al asegurado, hemos fallado en cualquier tipo de administración. Y hacia allá pues tenemos que ir. Hasta que me erizo cuando digo eso, pero parecen como retóricas, pero de verdad es que cuando uno ve lo que está pasando, te hacen ir 5 veces por un trámite administrativo. Te faltó el papelito, ahora tráelo. Y pareciera que gozan con esto. Buscan lo mínimo para multarte, porque es lo único que parece que sabemos hacer, en vez de buscar los medios que faciliten el tema.
Aquí si bien es cierto, perdón Cristina, más para terminar, no quiero decir solo lo malo, también me he encontrado con un tesoro en 34,000 vidas que te van a ayudar en esto. Tiene que haber mucha gente buena que ha estado escondida y apagada. A esa gente le digo que tienen que salir a la luz y que tienen que comenzar a ser luz dentro de esa oscuridad. Si hay mafias, tienen que alumbrar para que la mafia salga. Claro, eso es así. Voy con Melissa, preguntas ¿qué dicen que le los hacen oyentes? algunos oyentes. ¿Qué opina el señor Mon ante esta austeridad, el estar pagando la jubilación especial de los policías? ¿Eso hay que corregirlo? Sí, ese es un tema del que yo no debería hablar porque no me corresponde, eso no está en mi cartera. Las jubilaciones especiales, recuerden que es un tema que se administra directamente en los ministerios. Por ejemplo, en la policía, la Caja del Seguro Social le paga la pensión que le correspondería al policía. No sé, si la pensión es de $1,200, perdón, si el policía gana $1,200 y la pensión son $700, es el Ministerio de Seguridad el que le complementa los $500 para que él se jubile con su último salario, no es la Caja. La Caja le paga como a cualquier panameño lo que le tiene que pasar. Le traspasa la pensión al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad le suma la cantidad aparte. Que se tienen que acabar esos fueros y privilegios, no me toca a mí analizarlo, lo tiene que analizar directamente el Ejecutivo con las carteras correspondientes, pero eso tiene un análisis desde el punto de vista de qué tanto esa es una carga para el erario público. Eso lo que sí es cierto es que ha sido una carga que va creciendo cada año, porque la única manera, ya saben que los escalafones, de lo poco que puedo hablar de la policía, no hay mucho crecimiento en los escalafones, más que cuando llega a tal cantidad de años, pues le tienen que dar una categoría y en esa categoría el salario es alto, por lo tanto la cantidad que tienen que complementar es una cantidad mayor. Así que eso ha ido creciendo en el tiempo y ahí tiene que estudiarlo directamente el gobierno. No puedo yo pronunciarme sobre ese tema. También le preguntan si se debe habilitar como alternativa en otros países que el asegurado que quiere una jubilación mayor paga más. Bueno, indudablemente, eso yo es lo que acabo de decir con Cristi, ¿no? O sea, el nivel de jubilación tiene que ir acorde con el nivel de financiamiento y aporte, ¿no?, que tengas en el sistema. Y eso es lo que le ha pasado a la seguridad social. No entendemos que alguien tiene que pagar la cuenta, alguien tiene que financiar las pensiones que tenemos, sea la pensión que decidamos poner, tenemos que buscar los recursos para financiar esa fórmula de pensión. Y le preguntan si se tiene en cuenta a los trabajadores informales para cotizar en el seguro. Sí, yo creo que eso es un tema O sea, es casi fundamental. imposible que un informal o que un independiente, como también le quieren llamar, cotice. Es casi imposible. Es casi imposible. Pero es casi imposible primero porque tiene que pagar la cuota obrero patronal, tanto de salud como de pensiones. Y eso estamos hablando de 22%. Entonces, un informal o un independiente que lucha, por ejemplo, por tener $1,000, tendría que pagar $220 de su salario. A nadie se le ocurre, porque esos $220 en su economía no le dan para aportar. Pero de repente, si le dices $20, $25, sí podría. Entonces, hay que buscar la forma de cómo fomentar el ahorro y cómo integrarlos al sistema de salud de una manera coherente, con primas adecuadas para ello. Estamos en estudio, casualmente las mesas estas de consulta nos están dando luces de cómo hacerlo y nos darán luces las propuestas, así que terminando estas mesas de trabajo, yo creo que tendremos una respuesta, pero sí, hay que hacerlo. Todos los países que quieren tener un sistema que dé la mejor cobertura para los ciudadanos tienen que incorporar de forma muy clara a los independientes. Eso sí. Lo que yo no puedo aceptar, y lo sigo oyendo una y otra vez, es que hay que incorporar a los independientes para aumentar el ingreso. Pareciera que la frase no la terminan y son verdades a medias, como decía aquí el compañero. Eso quiere decir que lo que quieres nada más es tomar el ingreso de él para dárselo a otro y a él no le vas a dar beneficio. Porque si se trata de amponearle el dinero porque de repente no llega a cotizar todas las cotizaciones y tomamos eso como ingreso, eso sería de verdad nefasto. Cuando tú incorporas al informal, incorporas sus aportes, pero incorporas tu responsabilidad de pensionarlo. Entonces, no es que el dinero de él sirva para ayudarnos en todo el problema del déficit del sistema. Bueno, es que eso generaría tantos aportes y tantas tasas de rendimiento. Pero la tasa de rendimiento que obtienes es para todos, incluyendo para él. Entonces, los ingresos que él genere o que los independientes generen no mejoran el sistema. Generan más responsabilidades, sí, en el sistema que hay que afrontar. Justo en ese tema,
Mucho también se ha escuchado de los famosos activos que tiene la Caja del Seguro Social, que son, no sé si 5.000 millones, 9.000 millones. 14.000 millones. Mucho se ha hablado de que ese dinero está ahí. Y yo he escuchado ciertas propuestas que dicen que se debe usar ese dinero para cubrir el déficit actual. ¿Por qué eso? No podemos hablar de viabilidad, pero realmente eso qué representa para las personas que aportaron, porque ese dinero es de ellos. A ver, Cristi, lo primero es entender dónde están esos activos. Los 14.000 millones no están en cash, así que esa es la peor mentira hablada que existe. Los 14.000 millones, gran parte de ellos están en los edificios que de alguna manera sirven al sistema de salud. La Ciudad de la Salud, el complejo, el Hospital Susana Jones, esos son los grandes activos de 14.000 millones que, como tú entenderás, no se pueden convertir en cash de la noche a la líquido. mañana. Que se pueden hacer estructuras financieras para lograr cash de eso, tiene un costo, no necesariamente es lo mejor. ¿Cuántos activos tenemos? Por ejemplo, en la Caja del Seguro Social, en IBM, en bienes muebles hay muebles e inmuebles hay 351 millones. Eso es todo lo que hay, no más, y eso se acaba en el 2024. Salud tiene 2.000 millones al cierre del 2023. Y con la Ciudad de la Salud y los pagos que hacen falta, eso se va a ir disminuyendo, y con las pérdidas que ha tenido el sistema de salud en los últimos 3 años, esos ahorros se van cayendo. Entonces realmente no hay cash. El único programa que tiene cash es el programa de riesgos profesionales, que ha ido ahorrando, pero en la medida en que fortalezcas el sistema de riesgo profesional y le entregas a los empresarios un sistema que realmente resuelva el tema de riesgo y prevención en el trabajo, te vas a ir gastando esos ahorros, ¿me explico? Y ya la cuota no va a ser la que sostiene el programa. Entonces, al final, esa es una falacia, y la Caja sí tiene quebrantos financieros el día de hoy, y el que diga lo contrario les está mintiendo. Y la gente que dice que se puede usar el sistema, el dinero que hay en el sistema mixto. Bueno, eso es lo que dicen, que tomes el dinero del sistema mixto, lo juntes con el sistema que le llaman solidario o de reparto, y que esto va a resolver el problema. Pero claro, los que dicen esto dicen júntenlo, y lo que entiendo es que dicen hagan un aporte gubernamental que cierre el tema del déficit. Pero lo que hay que ver en esa digamos, solución, es cuánto es el aporte gubernamental, por cuántos años es, y si el tamaño de la economía aguanta ese aporte gubernamental. Los que estudian el problema y dicen, si el Estado no diera dinero y juntas todo, lo único que sirve es para 4 años más, porque te vas a gastar en 4 años todo lo que estaba para los que habían aportado en ese sistema, que es el sistema de los jóvenes, por así decirlo. Entonces, lo que es una tesis es que ese sistema de los jóvenes, además, aunque tenga dinero, las pensiones que se van a generar de ahí no son necesariamente las más jugosas, no son equivalentes a las del sistema de beneficio definido. Entonces hay 2 tipos de problemas que arreglar. El cómo le das a los jóvenes pensiones dignas a la edad de jubilación, y el cómo resuelves el problema del déficit actual para los jubilados que tienen que seguir cobrando su cheque y los otros que se van a jubilar del sistema de reparto, o que le llaman solidario. Don Dinomon, el debate de la Caja del Seguro Social en Uruguay tardó 15 años para que se diera un aumento de la edad de jubilación como solución a los problemas que están afectando el sistema de salud pública de ese país. En Colombia pasó una reforma pensional que ha generado cualquier tipo de debate por las implicaciones políticas que hay de lado y lado. Y aquí hay un debate también político, y eso hay que decirlo. Hemos debatido desde la semana pasada la posibilidad, y la trajo a colación el profesor, de que esto se resuelva con el voto popular. Claro. ¿Para usted es viable, y lo ha tomado como consideración, que las reformas que surjan de la negociación en las mesas de trabajo e incluso en la Asamblea Nacional se definen a través de un plebiscito? Bueno, yo creo que siempre es una opción, y es una opción muy válida. Ojalá pudiera ser así. Japón hizo su reforma así, puso 7 escenarios de lo que eran más factibles, o 4, 5, no recuerdo cuánto. Hizo un librito para toda la población y le decían, estos son los 5 escenarios viables económicamente para la población, después de haber analizado qué era lo que era mejor para ese futuro. Y pues los japoneses eligieron a través de un plebiscito su sistema de pensiones. Esa es una herramienta. Hay que ver, indudablemente, dentro de la perspectiva del Ejecutivo, que es el que tiene la iniciativa para mandar al Legislativo el proyecto de ley, cuál es para él la mejor vía de hacerlo. Yo creo que todavía es muy temprano para decir esto. Primero terminemos de escuchar las soluciones. Cuidado, y es más lo que nos une que lo que nos desune. Yo me estoy
gratamente enterando de que nos unen muchas cosas, más de lo que nos desune. Parece mentira. Cuando esquematizas la propuesta, pues no está tan mal. Yo he oído gente que pensaba que estaba diametralmente opuesta a lo que yo estaba pensando y realmente es un tema de semántica. No es un tema matemático. Es impensable en lo que Dino Mon ha visto hasta ahora, que nos acaba de decir que se ha encontrado con gente que gratamente está más cercano que lejano. Es impensable que el seguro invierta en negocios para hacer más rentable su... Para mí no. ¿Y Quizás, para los de la mesa? Bueno, fíjate que eso, en la propuesta que acabo de ver, la única que se ha presentado, esa parte no se presentó, pero se dijo algo muy interesante. El rendimiento de las inversiones ha sido paupérrimo. Tenemos que buscar la forma en que esa reglamentación de un refuerzo de la gobernanza de la caja permita que haya los reglamentos necesarios de inversiones y de apetito de riesgo para incrementar la tasa. Eso se puede lograr de muchas maneras, no dijeron el cómo, pero indudablemente, para mí, y eso sí lo digo como director y como ese gestionador de la seguridad social, haré todos los esfuerzos, Edwin, que sea. Y no me preocupa el que alguien me esté tildando de que, ay, es que esto es privatización. La caja no se va a privatizar, la caja es del Estado, pero si hay algo que podemos hacer mejor, que nos ayuda a reducir costos y generar mejores beneficios para los asegurados, lo voy a hacer, diga lo que diga de quien venga, porque eso efectivamente es imperdonable, no hacer lo que es correcto. Ajá. Y lo que es correcto tiene muchas, efectivamente, vertientes, ¿no? Bueno, entonces, con lo que hemos escuchado, y espero que nuestros oyentes igual, en la mañana de hoy, queda claro, por lo menos a mí me queda claro, que el problema no es Dino Mon, porque puede ser Dino Mon el director que entra ahora en octubre, como puede ser cualquier otro panameño. El problema es que tenemos que asumir como sociedad responsablemente una decisión porque hay que resolver un problema. Sí, señor. Así Más es. allá de si en octubre entra Dino Mon y se sienta en la silla, o si no entra, o se sienta cualquier otro. Qué buena conclusión. Así mismo es. Porque es que, lamentablemente, así como leo algunos aquí en el YouTube que dice, oye, que me da la impresión que el señor sabe lo que está hablando, conoce su tema, y otro que dice, no, es un defensor de esto, aquello, lo otro. Tenemos que resolver un problema con Dino Mon o sin Dino Mon. Así es. Tenemos que resolverlo. Por eso me sorprendió mucho el tema de su ratificación, cuando lo que se discutía era ratificación o no, no paramétricas o no. Pero bueno, siempre yo creo que es como tú dijiste, Edwin, hay posturas que efectivamente piensan que utilizando anclas como estas pueden llevar a pues, vertientes de rutas diferentes en la solución de un problema. Realmente no es Dino Mon. Desgraciadamente, para muchos, es la matemática y es las finanzas las que rigen este problema. Lo vengo diciendo que el hasta director yo. pueda hacer que ciertos servicios se hagan de una manera más óptima o no, eso sí es real y eso depende del perfil, de la capacidad para manejar 34,000 personas. Yo me asusto cada día que me levanto en la mañana y veo que viene el conteo hasta el 1 de octubre, porque digo, no hay otra institución en este país, ni de las características, ni con los problemas, ni con la mezcla de seres humanos que tenemos en la Caja del Seguro Social, lo que es un reto precioso, porque cuando hablas de gente, pues tienes muchas soluciones dentro y tienes mucha oportunidad, pero indudablemente no deja de ser un perfil retador el que uno se levante en la mañana y diga, tengo que hacer las cosas bien. Le tengo noticias. Hoy la Comisión de Credenciales debate la ratificación o la recomendación al Pleno de miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. ¿Tiene los nombres, Marisa? Sí, aquí tengo los nombres. Por parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el magíster Julio Javier Salceda Guardia como principal y suplente la licenciada Marilisa Licel Quintero Velázquez. El licenciado Amilca Iván Córdoba como principal y el licenciado Luis Manuel Hernández López como suplente. Licenciado Ricardo Sotelo Guades, principal, y Óscar Eduardo Lazo Altamiranda como suplente. Por parte del Consejo Nacional de Trabajadores Conato, licenciado Héctor Hurtado, principal, Marlene Isel de León Zarzavilla, suplente, Aniano Pinzón Real, principal, Nelva
Lubilla Reyes Barahona como suplente, Manuel de Jesús Tajú Castillo principal y Madeleine Lorena Escribano Ortega como suplente. La verdad sea dicha. Por parte de los empresarios, escucho nombres que nunca había escuchado. Por parte de los trabajadores, los mismos de siempre. Bueno, la verdad que va a ser un momento muy bueno. Yo a la profesora Nelva la conozco desde hace mucho tiempo. Creo que Nelva sí entra por primera vez. Sí, hemos coincidido porque pues ella siempre ha estado beligerante dentro de todos los, dentro de todo este gremio de trabajadores y del sector conato. De la misma manera, pues no he tenido mucha relación con el señor Tajú, pero lo conozco y pues con el señor Pinzón de verlo actuar en la televisión. Creo que indudablemente son gente que le van a dar el valor correspondiente. Si el presidente de la República sí ha tomado la decisión de incorporarlos, es porque van a aportar a todos estos temas. Y qué bueno que sea gente que lleva muchos años dentro del sector trabajador, porque van a ver de viva cuenta todos los problemas que están en la caja. Y creo que están llamados como junta directiva realmente a hacer un equipo en este momento histórico importante con la dirección general. Ojalá verán que yo soy un director que le gustan los números, que le gustan los desafíos, que van a haber una junta directiva que va a haber números. Por primera vez van a haber números, yo me voy a encargar de eso, y que los números puedan direccionar nuestras acciones y nuestras decisiones conjuntas en vez de estar divagando, ¿no?, en temas. Yo creo que les va a gustar mucho la dinámica y lo único que espero es poder ayudarlos a ellos en que me utilicen como la mejor herramienta para poder dirigir la institución y yo de ellos tener la mejor dirección reglamentaria sobre la cual, como camisa ahora sí de seguridad, vestirme, ¿no? Aquí me informan que Amílcar Iván Córdoba es el gerente general de FEDPA, una compañía de seguros. Sí, gran amigo, Así como no, yo venía del sector conocedor del seguro, tema. por supuesto es un conocedor del tema. La Caja del Seguro Social es una entidad de seguros mutualistas, así que una persona que venga de la Federación de Cooperativistas, que nazca de eso, yo creo que le agrega un valor importante en la directiva, al igual que todos los demás miembros de la iniciativa privada, que seguramente todos tienen un conocimiento integral, por eso están allí para representar a este sector, ¿no? Don Dinomón, muchísimas gracias por darnos este Gracias, tiempo. Edwin, muy y amable. gracias, chicos. Siempre. Todo lo que nos están escuchando, si no la escucharon completa y si la quieren volver a escuchar, ya en breve estará en nuestros canales de YouTube y en las diferentes redes sociales para que usted pueda sentarse a escuchar. Y nuevamente, a mí me ha quedado claro una vez más, se puede llamar Dinomón el próximo director de la Caja de Seguro Social, como Buena se puede conclusión. llamar X, pero el problema lo tenemos que resolver los panameños. Gracias, si no profesor. tenemos eso claro, vamos a seguir enredados, que si la plata que se robaron, que la cosa de la vivienda, que si los que no pagan, bueno, podemos seguir empantanados en ese debate, pero el tema hay que resolverlo. Así es. Si un día no queremos despertarnos y que nos digan no hay plata para pagarle a los pensionados. Vamos para adelante. Muchísimas gracias. Muy amable. Buen día. Señor Alfonso, vamos a un cambio y regresamos.